Bueno. Buen día, don Víctor. Buen día, país. Buen día al mundo que nos ve a esta hora a través del Congreso de la Mañana, iniciando la semana laboral, confiados en que Dios nos llevará en todo el trayecto por buen camino. Saludos, don Víctor. Esperando la carita bonita que nos... Ajá. Que sí, que adorne. Que adorne un poco este Estoy de acuerdo con usted. Hace falta. Dos cadillos siempre necesitan una rosa. Tomás, hablando así como lo loco que decía mi mamá y el inicio del programa, antes de la frase que tú... Antes de que empecemos de lleno con toda esta avalancha que hay hoy de información. No, que eso no tiene madre, compadre. Y no es cliché de que tenemos mucho... No se sabe por dónde empezar. Esto está fuera de lo común. Antes del inicio formal, ¿cómo llegaste? ¿Cómo está el tránsito? ¿Cómo bueno, el tránsito, la temperatura, cómo está la gente? Me encontré un poco extraño porque la parte de la calle El Sol, o extraño no, al estar cerrada de la Cuba hasta la Sabana Larga, cuando uno entra por la Sabana Larga, usted lo encuentra un tanto despejado. Pero ya en la parte que tiene que ver con la Francia, la congestión se nota bastante en ambas direcciones. Lo que tiene que ver con Avenida 27 de Febrero, hay un tránsito congestionado, sobre todo en lo que tiene que ver con la prolongación, ya en la parte de donde estaba Lovera 2 hacia Tamboril. Ahí hay un problema con el tráfico, sobre todo en la parte donde la calle se angosta bastante, que es en ese tramo entre León Jiménez y a llegar a donde va a ser la nueva estación de bomberos. Ahí es un poco más angosto, entonces ahí se complica un poco. De ahí en adelante hay otra situación. Esa es mi ruta. Eso es lo que le puedo decir. Yo hice la ruta de Villa Olímpica, doble vía, Estrella Sadalá. ¿Tú te imaginas, verdad? Pero no sé a qué hora el DGCET pone el servicio, pero no había servicio de policía, no hay. Mis padres viven en Villa Olímpica, específicamente en la doble vía. Y lo que tiene que ver con el tramo Lotería Villa Olímpica, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que pasé por ahí, por el caos que hay ahí. No, eso no tiene madre. Eso no tiene comparación con nada que se haya vivido en Santiago en los últimos 20, 25 años. Entonces, como usted señala, a veces es necesaria la presencia del DGC y en otras ocasiones el problema se convierte en el DGC. ¿Cómo así? Porque cuando usted lo toma por el lado del embrujo tercero, a salir a la autopista, entonces ahí hay unos DGC que se olvidan de quienes vienen del embrujo hacia la autopista. No, que es una maldad que hacen. Oye, Tomás. Entonces, solo es la autopista en las dos direcciones. Me la pusiste de huevita, como decimos en Villa. ¿Tú sabes lo que es ponerle de huevita, verdad? Sí. Ponérsela para que la baten. Eso es de huevita. Mira, el otro día me encontré como que el tapón estaba muy, 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 muy ácido ahí en la doble vía, que es la ruta normal que yo hago. Y me devolví como pude para venir por donde tú dices, por el embrujo tercero. Exacto. Por Hormigones, pero cruzar. Exactamente. Para salir a la Duarte. Tomando los atajos. Y según los conductores, que ya estaba, la gente estaba por revoltearse, que de maldad que lo hacen los AME. No, porque como que ellos se incomodan con los que van, que le hacen insistencia. Pero ellos tienen que entender primero. Eso no tiene madre. Que esa ruta del embrujo tercero solo tiene 2 carriles. Entonces el tapón se hace más largo porque es uno solo. Y la gente termina estando casi en Hormigones a llegar ahí afuera, a la autopista. A diferencia de cuando tú vienes, que tú tienes 3 carriles y 3 carriles de ambos lados en la autopista. Y ellos se casan en el paso. Sobre todo porque hay uno que otro funcionario o que va de Santiago para Santo Domingo o que viene de Santo Domingo a Santiago. Bueno, pero... Y hay que viabilizar para que llegue temprano a donde va. Yo sufrí en carne propia, no solamente esa ocasión, que cometí el gravísimo error de devolverme de aquí, ya llegando a la Estrella Sadalá. Di que para buscar la vuelta. La mismo por allí atrás. A mí me pasó eso en una ocasión. Y es peor. Óyeme, pero un día iba yo, que por cierto, vamos a hablar de ese tema después, a una actividad que se hizo en Century Plaza. Okay. Nunca en la vida he llegado tarde a un compromiso, porque salgo hora y media antes regularmente. Vieja guardia. Sí, exactamente. Y ese día decidí irme en taxi. No Sufrimos los vieja guardia con la puntualidad. Eso no tiene madre. Sufrimos mucho. Sí, así es. Óyeme, y no me cabe duda que era una maldad que hacían los AME o los DGC, como tú dices. Incluso en la autopista Duarte no venía nadie, ningún funcionario, porque yo estaba ahí al lado del semáforo. Sí. Y de maldad ellos mejor le daban paso a un solo. Pero es notorio que hay como una situación en ese sentido de
de que lo hacen adrede, porque tú a veces te preguntas, pero ¿y cuál es la necesidad? Porque ya prácticamente desahogado totalmente los carriles y entonces el tapón inmenso y no se mueve. Y cuando dan paso, es como si contaran 15 vehículos y se paró. Ahora, para concluir el tema y arrancar con el programa, Ajá. Ese día ocurrió algo que yo solo lo había visto en la capital en algunas intersecciones. La gente se le fue arriba al DGC. Arrancaron unos motoristas, él dándole paso a otro y de espalda a la otra a vía. Nosotros. Y la gente y él tuvo que dar un brinco y quitarse. Así es que comienza a perderse el respeto a la autoridad. Sí, es verdad. Aparte del caos, ¿verdad? Eso es así. Y eso hay que evitarlo. Yo creo que debe de haber una mayor sincronización y sobre todo formación de los agentes y trabajar en armonía con el público, pero también con la realidad. Óyeme. Hay un tema con el tránsito que no podemos dejarlo de lado. Primero, la presencia de DGC hay que aumentarla, pero hay que mejorarla, como usted señala. No es solamente traer nuevos agentes, sino agentes formados. Y hay que trabajar con el asunto del motorista de hoy, que va a ser el conductor del vehículo de mañana. Porque mientras usted le permite, siendo motorista, entrar en doble vía, cuando él consigue el carro, él va a manejar de la misma forma. Y el caos que hoy impera por el motorista, entonces será con el carro, con el camión, con la camioneta, con la jipeta, con lo que consiga él, porque él va en ascenso de alguna forma u otra. Por eso usted ve hoy que mucha gente dice, que el Kia, que el Sonata, los carros no se manejan solos. Es que ese conductor primero fue motorista y ahora pasó a ser conductor de un auto y él cree que el auto lo va a manejar igual que como manejaba el motor. Sí. Pero ya entrando en materia, este fin de semana ha sido estremecido con la decisión del gobierno de presentar ante la Procuraduría General de la República un informe que resume parte de hallazgos graves que señala el vocero de la presidencia, el señor, ¿cómo se llama? Félix Reina, acompañado también del encargado de prensa del presidente, Alberto Caminero y otros funcionarios Abel Guzmán, que es el subdirector. Ellos tres hicieron el anuncio Hicieron público. Rueda de prensa. Sí, entonces se mostraron imágenes de Seara Jato llegando conjuntamente con Edward, el director de Senasa, a presentar esto ante la Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso. Hay que decir que todo esto, independientemente de que la semana pasada en la semanal el presidente dijera que ha sido una iniciativa del gobierno investigar. Primero, vamos a establecer dos cosas. La primera es que la oposición de alguna manera ha llevado a que el gobierno tenga que tomar estas decisiones, porque fueron quienes dieron el grito de alerta. Algo está pasando en Senasa. Usted puede juzgar, bueno, lo hicieron con intención política. Ese es su papel, ese es su rol. Y de ahí lo necesario que en un sistema como el nuestro haya una oposición que de alguna manera se manifieste. Imagínese usted que el gobierno no tuviera nadie que le haga contrapeso, pues eso pasa por debajo de la mesa. Nosotros pagamos los platos rotos y se queda ahí. La semana pasada salía una información que decía de la asistencia que estaba llevando a cabo el gobierno de unos 6,000 millones de pesos, me parece, que le iban a inyectar al Senasa, lo que de alguna manera seguía diciendo que había una situación económica puntual en la institución que se supone cubre o guarda, protege a los más necesitados, porque Senasa tiene más de 7 millones de afiliados, pero de eso hay 5 millones y pico, oiga usted bien, que están en el régimen subsidiado. O sea, que no aportan, sino que el Estado tiene que cubrir la parte que le correspondería como parte del sistema. Que es un tema que después podemos hablarlo más adelante, porque para mí ahí hay maco entre macuto, o gato entre macuto, como decían nuestras generaciones anteriores. Y entonces súmele a eso los reportajes periodísticos que de alguna manera terminaron desnudando la realidad de Senasa. Por un lado, Yulisa Céspedes, que hablaba específicamente de los temas que el presidente decía que había pedido que se investiguen, y por otro lado, la investigación presentada por N Noticias, que a propósito este fin de semana vio boicoteado, si se quiere, la salida al aire del programa, aunque no ha sido tácitamente dicho por Nuria, sino que ella ha dicho que entiende que algo ocurrió porque nunca había ocurrido. Pero bien, ese también es otro tema.
En el caso de Nuria, cuando el presidente dijo en la semanal, no, porque nosotros fuimos los que iniciamos o solicitamos que se iniciara la investigación, Nuria dice, no, nosotros no estamos hablando precisamente de eso. Nosotros estamos hablando de las contrataciones de empresas para manejar a los afiliados en lo que tiene que ver con la medicina preventiva, ¿cómo se llama? La atención primaria, en lo que tiene que ver con la atención primaria. Y ella engloba eso y presenta números por cerca de 11,000 millones de pesos que se habrían manejado, si se quiere, de manera discrecional, no con la transparencia necesaria, con acuerdos firmados unilateralmente por el doctor Hassin, siendo director de SENASA. A todo esto, el gobierno, que en la primera ocasión mucha gente cercana al mismo dijo que no había problema, que eso era normal que se subsidiara, y dijeron un sinnúmero de cosas, pues se vio obligado de alguna manera a entonces hacer lo que se hizo el sábado. Aquí está un escrito en X del presidente que fue del día de ayer, luego de que se produjo la entrega del informe. El presidente escribió en X lo siguiente: durante estos 5 años he luchado contra la impunidad y la corrupción. En coherencia con ello, envié el informe que revela irregularidades en ARS SENASA directamente a la procuradora Jenny Berenice, como una advertencia adicional a los funcionarios de mi gobierno que no se equivoquen. Hoy quiero recordarles que puedo tener buenos amigos, pero jamás cómplices. En mi gobierno no permitiré impunidad de ningún tipo. Ese es el escrito en X del presidente. ¿Qué espera uno a partir de aquí? Bueno, que la Procuraduría haga su trabajo, que se le permita hacer su trabajo y que si hay de alguna manera responsabilidad de quienes estaban al frente de una institución tan sensible como SENASA, pues que estos terminen pagando, como debe de ser en la justicia, los males que hayan provocado a una población indefensa que simple y llanamente permanece a espera de que las autoridades le protejan en situaciones como esta, en las que no tienen más nada que hacer que no sea esperar los procesos. Yo he estado también, al igual que creo que medio país, dándole seguimiento a este tema. Hay situaciones o detalles que hay que tomar en cuenta. Sobre la denuncia, el programa de Nuria salió al aire siempre, aunque tarde. Se dio un clavo de película antes, en el espacio de ella. Y luego ella explicó que había sido una situación de falla técnica, posiblemente. Pero ella hizo su programa, presentó nuevas evidencias de su investigación en torno al aspecto administrativo y contractuales de SENASA. Igualmente, Yulisa Cepeda, una santiaguera que en CDN también está haciendo unos trabajos. Liceyana. Sí, señor, del Licey. Ella dice ahora lo más reciente, un contrato de $13.9 millones que no se adjudicó y se pagó y no se hizo. Bueno, una cosa gravísima. Pero dándole seguimiento a ese tema, Julito Hassin, un comunicador, doctor médico, uno de los mejores comentaristas de este país. Sé que usted lo conoce igual que yo. Pero claro, profesor. Yo tengo la suerte de conocerlo personalmente, de haberlo tratado, porque incluso cuando yo trabajaba en el periódico El Siglo, él dirigía La Nación, un periódico ahí mismo, contiguo al Siglo, que era del mismo dueño del dueño de Baninter en ese entonces, Ramoncito Bay Figueroa. Y él, Julito Hassin, está anunciando que hoy se va a presentar junto con su primo, Santiago Hassin. ¿Cómo? Santiago Hassin es el director destituido de SENASA. Y dice Julito Hassin que él se va a presentar hoy junto con él en la Procuraduría para ponerse a disposición de la justicia, él también, como pariente de Santiago Hassin. Dice que son primos, que él no votó por Abinader, es decir, Julito, él no votó por Abinader porque él entendía que este gobierno iba a hacer lo que es una M, 3 puntos, dice Julito Hassin, indignado. Don Víctor, ahí permítame interrumpirlo, porque quiero conocer su apreciación. ¿No es esta una manera de presionar a la justicia? Pero claro que sí, claro. Porque es lo que veo, o sea, ¿qué busca Julito Hassin en medio de eso? Sí.
Es una forma, claro. Tienen que dejar que fluyan las investigaciones. Y lo peor, desde un medio de comunicación. Exactamente. Los medios no creo yo. ¿Qué busca con esto? Y miren que tengo una amistad con Julito Jacín y hasta de gratitud mía hacia él. Pero no creo que los medios deban ser utilizados como puente para... Lo veo como un chantaje. Para tú interponerte a un proceso de investigación que a fin de cuentas será un tribunal que se va a encargar ahora de determinar si procede o no el sometimiento. Y lo que hay que hacer no es precisamente eso, no es tomar una actitud levantisca, ni como tú bien dices, que a mi juicio realmente se puede interpretar como chantaje. No. Yo creo que los medios son para otra cosa. Lo ideal sería que aunque sea su primo, sea su sangre, que duele, uno lo entiende, y es una reacción, es normal en cualquier ser humano, pero debe ser guardar silencio, apartarse. Y esperar que, como bien dices tú, don Tomás, que haya una decisión de los tribunales. ¿Por qué? Porque uno, con los hijos, por ejemplo, de uno, que es lo más que uno aprecia. Si un hijo tuyo comete una desgracia por ahí, es tu sangre. Y ojalá incluso tú cumplir la condena por él, pero si la cometió. Tú no puedes acusar o advertir o amenazar a la sociedad que tú vas a volar el país con una bomba así. Yo aprendí eso en casa. Es doloroso, pero son hechos reales. Yo aprendí eso en casa. No sé si papi me lo hacía como advertencia. ¿Qué aprendiste? Que me decía, bueno, ni a los hijos míos que hagan algo mal hecho, yo los salgo a defender. Pero claro. Y yo entendí eso muy por más pequeño. Que te duela. Y hay cosas que yo no voy más para allá porque yo digo, es que el viejo no me la va a tolerar. Es que yo no la voy a hacer. Es que yo no me voy a involucrar porque yo sé que ni siquiera su respaldo lo voy a tener. Entonces, como usted dice, en este asunto, yo creo que el rol que pudiera jugar Julio Jacín era el de echarse a un lado. Que transcurran los tiempos, vamos a ver. Ahora, si hay una situación en la que usted entiende que no se cumplió con el debido proceso, que abusaron del poder para llevarse a alguien por delante, que no se le permitió una defensa adecuada, usted tiene todo el derecho, no solo de salir y usar el medio para usted defender a su familiar. Eso, yo creo que hasta me sumaría a eso. Ahora, mientras tanto, que compruebe su inocencia y que compruebe que lo que pudo haber ocurrido ahí quizás fue por ignorancia, por incapacidad, pero no desde ya coartar la libertad que debe haber para que accione la justicia sobre la base del chantaje. Bueno, la verdad es que el caso ya no tiene vuelta atrás. Ya tiene un trayecto que no se puede detener. Ya fue entregado ayer de manera formal a la Procuraduría General de la República una investigación hecha por el propio gobierno, según lo adelantó el propio Luis Abinader. Y con ese comunicado que él puso en X, ante Twitter, que tú acabas de leer, deja establecido que no hay marcha atrás y alguna consecuencia debe haber. Yo no sé, y ahí es que caigo otra vez en el caso de mi amigo Julito Jacín, no sé hasta dónde es la responsabilidad de Santiago Jacín como jefe de SENASA. No sé hasta dónde, en qué grado sea responsable. Es verdad que todo es posible. Es cierto que usted puede ser el líder aquí en este set, en esta tarima aquí, y yo hacer diablura sin usted enterar. Eso es posible, todo es posible. Claro, sí. Porque al final, eso tiene tanto sentido lo que usted dice, que uno se pregunta, ¿y quién estaba por detrás o por encima del señor Jacín, que no supervisaba de manera adecuada? Correcto. Para ver lo que ahí estaba ocurriendo? Porque se habla de contratos que se firmaron unilateralmente, pero se supone que se validaban en alguna institución, o que alguien de alguna forma decía, no, mira, eso no es lo que corresponde, compras y contrataciones, si se puede mencionar a alguien, la CISALRIL en este caso, pero alguien debió darse cuenta, el propio presidente de la República, qué está pasando ahí. O sea, no había una señal de alerta de ningún lado, nadie pudo ver antes de que, porque estamos hablando de que eso no ocurrió ayer, estamos hablando que esto viene desde el 2020-21, porque lo que señala Nuria, por ejemplo, dice, se firmó en el último tramo del 2020 y entró en ejecución a partir del 2021. Estamos hablando que pasaron 4 años y nadie se percató de que ahí estaba ocurriendo lo que se dice que ocurrió. Tomás, por último, este caso de SENASA ha puesto a muchos con su barba en remojo. Tengo informaciones que me han llegado de llegados a funcionarios y a exfuncionarios que la opinión pública le señala con el dedo acusador sobre
una serie de situaciones que se han creado en sus instituciones, que me dicen que están más broncos que el... Iba a decir que el carajo. ¿Se puede decir carajo? No. Ese es suave para lo que estamos escuchando. Eso es una caballá para lo que estamos escuchando. Óyeme, que están broncos, que están realmente moca, como dice el pueblo, porque esa postura de Luis Abinader en esa publicación de su cuenta personal en X, te dice a ti que ese repentino y hasta ahora inexplicable consejo de gobierno. Yo me preguntaba, ¿y qué buscaba ese consejo de gobierno? El más reciente, que reunió el gabinete completo en Palacio, donde invitaron a la procuradora, que hasta tuvo un turno, y al de contrataciones públicas. Y se habló específicamente de lo que implica el nuevo Código Penal en relación a la función pública. Yo dije aquí al día siguiente, aquí, si quieren pueden buscar el archivo, que como yo tengo todavía mis amigos en el Palacio, en la prensa, yo cubrí esa fuente 24 años. Relaciones que permanecen. Sí. Para toda la vida. Para siempre, incluso empleados del propio Palacio. Y hubo dos de ellos que me dijeron, mira, eso fue por esta causa. Exactamente así fue. ¿Oh, sí? Le señalaron, le anticiparon lo que era que venía. Por un lío que hay en tal sitio. Y míralo ahí. De manera que ojalá que esto sea un antes y un después en cuanto a lo que es la transparencia y el buen manejo de los recursos que no son suyos. Los recursos que deben ponerse a disposición del servicio para la gente, sobre todo para los más necesitados, que es la función del Estado. De manera, Tomás, que a nosotros solo nos queda esperar. Así es. Y darle seguimiento a esto. El presidente no tenía otra que no fuera de reiterar lo que ya había dicho. Yo tengo amigos, tengo compañeros, pero no tengo socios. Eso lo dijo. Cómplice. Exactamente. Fue Maduro, cómplice. Sí. No tiene cómplice. Eso lo dijo iniciando su gobierno. Yo siempre recato lo que dijo Guido en una entrevista. Lo que nos llevó al poder después de la división del PLD fue lograr que la gente comprara el discurso de que éramos diferentes a lo que había en ese momento. Y el compromiso, decía Guido en ese momento, es mantenernos fuera de eso, de esas malas prácticas que nosotros señalamos desde la oposición. Con esta situación de estos escándalos recientes, yo me pregunto hasta dónde el discurso de la corrupción va a ser utilizado en una próxima campaña y quién lo va a utilizar, porque parecería que estamos ante un todo de iguales y eso es sumamente delicado porque de alguna forma quienes creemos en la decencia del manejo de los recursos públicos prácticamente nos quedamos sin opciones porque no hacemos diferencia entre lo que había y lo que hay por todos estos escándalos. El gobierno tiene que hilar muy fino a partir de aquí, en todo el sentido de la palabra. Uno conoce de que hay escándalos que se van a destapar en los próximos días y aprovecho para hacer un llamado. Hacer una barrida en las instituciones en este momento es de gente que no tiene de alguna manera sentido de lo que es manejo del Estado. Y digo por qué. Ya ustedes tienen el escándalo del abultamiento de las nóminas, el escándalo de manejo de recursos tan delicados como lo que tiene que ver con la protección en salud de los más necesitados, 5 millones y pico que le confiaron al Estado, que sea su ARS, por decir algo, y 1 millón y pico que de manera mensual tiene que costear la parte que le corresponde. Entonces, usted agarra ahora y le dan una designación en una institución y usted pasa una escoba para nombrar un sinnúmero de compañeros. En la mayoría de los casos, que el único currículum que pueden presentar es que trabajaron por el partido. Para usted, de alguna manera, ir allanando los caminos de cara al 28, mire, eso se le va a revertir. Sean cuidadosos con esa parte. Y lo digo porque hay una institución por ahí, de la que ya tengo conocimiento, que se preparan para hacer una barrida a nivel nacional. Ya empezaron en Santo Domingo y vienen a Santiago. Piénsenlo bien. Más gente a la calle es más gente disgustada, aparte de los que ya están disgustados. La situación es para usar manos de seda, para tener guantes, para saber sortear con esto. Arremeter con todo el que tenga una oficina pública, crear la incertidumbre, eso en nada le conviene a ustedes en el momento político que están viviendo. Sobre todo partiendo de que la oposición política se está organizando para darle con todo en los próximos días.
Ayer concluyó el proceso interno del PLD, del Fuerza del Pueblo, que vamos a hablar después de la pausa. Pero hay otros temas por ahí y hay otras organizaciones políticas que también están preparados para hacer lo que corresponde en esta coyuntura que, reitero, le es muy desfavorable al gobierno actual. Vamos a la pausa.